Entonces, bueno, un poquito les voy a contar. Este taller se llama Alcanza tu libertad financiera, jugando al capitalismo. Eh, lo doy cada 2 meses, cada 3 meses. Solamente lo doy en Casa Freelenial. Como saben, como tal, yo no me dedico a dar talleres. Yo tengo un grupo de negocios que ahorita vamos a platicar, pero me encanta transmitir pues todo lo que yo he aprendido porque creo que efectivamente el capitalismo es un juego. Sé que a muchas personas no les gusta que toque al capitalismo como un juego porque a fin de cuentas actualmente se ha generado mucha desigualdad y mucha acumulación de riqueza, pero literalmente para mí es eso. La primera vez que un amigo mío me lo contó de esa manera, un amigo libanés, yo también sentí como raro al ver al capitalismo como tal, pero hoy a mí no me queda duda que hay reglas y que esto es como un juego, ¿no? Y mientras más estudio, pues más me doy cuenta de eso, ¿no? Para que sean un poco de mi background en la parte académica, yo soy economista, egresado del ITAM con mención honorífica, especializado en finanzas y acabo de terminar un diplomado de alta dirección de empresas en el IPADE. Salí apenas el 2019, ¿no? Pero bueno, contemos un poquito acerca de este taller. Y lo primero que se deben de estar preguntando es por qué estamos dando la esfera de libertad financiera en Freelenial, ¿no? Y es que, bueno, para los que no ubican un poco el modelo Freelenial, lo que nosotros decimos es que el verdadero problema del mundo es la forma en la que la gente ve el éxito. Nosotros creemos que en Occidente pues nos han hecho creer que el consumismo es sinónimo de éxito y la mayoría de la gente al buscar tener ese consumismo para poder demostrar que son personas exitosas y que pueden pues despilfarrar los recursos, generan un chorro de problemas como desigualdad social, polarización, deterioro ambiental y extinción de especies, ¿no? Entonces nosotros decimos en Freelenial, bueno, el problema es el modelo de éxito, hay que proponer otro diferente. Uno que tenga balance en 8 esferas, 5 esferas para la paz interior y 3 esferas para la paz exterior. Y una de las esferas exteriores es libertad financiera. ¿Ok? ¿Por qué creemos que es importante la libertad financiera? Pues bueno, porque si tú no tienes libertad financiera, va a ser imposible que dediques tu tiempo a lo que más te gusta. Vas a tener que estar trabajando y no vas a poder buscar el balance o dedicar el tiempo a lo que a ti más te apasiona. Y desafortunadamente la gente se pelea con el dinero y yo no entiendo pues por qué lo hacen. Tengo familiares, amigos que pasan la vida trabajando y ahorrando, tienen doctorados incluso a lo mejor en sus campos de especialidad, pero cuando ya llega el final de su vida terminan tomando una mala decisión con la pensión y se termina yendo todo el recurso que habían generado durante toda la vida. Entonces, no se peleen con el dinero no está malo, el dinero no es ni bueno ni malo, depende cómo lo utilices. Y también es importante que no se peleen con las finanzas. La realidad de las cosas es que en la economía, en las finanzas, sí se necesitan números, pero tampoco son números súper sofisticados, integrales o derivadas, no. Son simplemente sumas y restas y cosas sencillas. Entonces, no se peleen con el dinero y la gente que nos sigue en Freelenial, que son muy yogis, ¿no? Pues yo sé que para mucha gente espiritual ven el dinero como algo de corrupción o algo de por sí malo, pero no. El dinero simplemente es pues energía que tú tienes acumulada y la puedes utilizar para generar un buen proyecto, generar impacto, generar empleos, o lo puedes utilizar para acumular relojes en tu caja fuerte, ¿no? Todo depende de qué hagas con el dinero. Y entonces aquí es importante que vean que la libertad financiera es algo y ser millonario es otra cosa. Y nosotros en Freelenial sí promovemos que alcances tu libertad financiera, pero no que seas millonario. ¿Cuál es la diferencia? Una persona que es libre financieramente es aquella persona que con los rendimientos que generan sus activos, ¿no? Sus inversiones, le es suficiente para pagar sus costos de vida, todo lo que gastan, ¿no? Entonces, puedes tener una persona que tenga un restaurante donde le está generando al mes 50,000 pesos y como él, su nivel de vida solamente es 30,000 pesos o cuesta 30,000 pesos al mes, es libre financieramente. ¿Por qué? Porque genera 50,000 pesos y gasta 30,000 pesos. No es millonario, pero sí es libre financieramente. De la misma manera, va a haber millonarios que son millonarios, pero que no son libres financieramente. ¿Por qué? Porque puedes estar ganando 1,500,000 pesos al mes, pero si tú te lo consumes todo, pues eres millonario, pero no vas a tener la libertad financiera. Vas a tener que estar trabajando siempre para mantener tu nivel de vida.
Entonces, lo importante aquí es alcanzar la libertad financiera para que utilices lo único que tenemos en la vida, que es el tiempo, en lo que a ti más te guste o en alcanzar un balance. Ahora, no nos podemos ya pelear con el capitalismo. O sea, actualmente en el mundo el capitalismo ya está por todas partes. Solamente falta Corea del Norte y Cuba, digamos, y pronto los van a terminar adaptando. China, aunque tenga el Partido Comunista, claramente juega al capitalismo. Y como tal, el capitalismo no está mal. Y esto también es algo que a mucha gente le llama la atención, porque todos creemos que el capitalismo es un sistema corrupto, ¿no? Y per se, lo único que te dice el capitalismo es que los bienes, los activos, tengan un dueño, ¿no? Entonces, que esta fábrica o que este medio de producción tenga un dueño. Y eso como tal no está mal si se ponen a analizarlo, porque la alternativa sería que ese medio de producción fueran pues todos dueños de ese medio de producción, pero realmente pues vivimos en una sociedad que a duras penas ve el tema como colectividad y sería ingenuo pensar que podemos tener ese tipo de sociedades, ¿no? Incluso tampoco sé si serían buenas porque es bueno que en las sociedades haya cierto grado de desigualdad para que la gente esté incentivada a avanzar. Entonces, como tal, el capitalismo no está mal. El problema es que el capitalismo se ha quedado en pocas manos. Entonces, vemos cómo el capitalismo en los últimos 100 años pues ha hecho cosas impresionantes, cómo ha reducido la tasa de analfabetismo brutalmente, cómo ha aumentado también, por ejemplo, la esperanza de vida, cómo ha aumentado la educación que tienen también todas las personas, en fin, ¿no? Ha acabado con la pobreza extrema, claro que hay más desigualdad, pero en términos de pobreza extrema se ha reducido. Entonces, como tal, el capitalismo no está mal. Y lo podemos ver porque en algunas sociedades que todos aspiramos, como las escandinavas, Noruega, Finlandia, Suecia, son sociedades capitalistas. Simplemente que ahí se distribuye mucho mejor la riqueza y entonces no tienes sociedades que están tan polarizadas, ¿no? Y entonces aquí tú dirías, oye, ¿el verdadero enemigo es el capitalismo o quién es, ¿no? Y como tal, de nuevo, el capitalismo no tiene nada de malo. El problema son los capitalistas que hemos tenido. Pero bueno, les voy a hablar un poco de mi vida porque creo que hoy en Internet es crucial que ustedes vean quién es la persona que está hablando y ahorita les voy a contar por qué creo que tengo un poco de autoridad, digamos, para platicar de algunos temas. Si estuviéramos hablando de temas espirituales o yoga, pues yo no estaría aquí enfrente. Yo estoy aquí porque vamos a hablar de algunas reglas que yo utilicé o cosas que yo fui descifrando y que en mi vida me sirvieron para cambiar mi realidad, ¿no? Un poquito la historia de dónde vengo. Yo vengo de una familia de lana que se muere el abuelo, ya saben, y la familia se va a la quiebra. Cuando yo tengo 15 años no alcanza para que nos bañemos todos los días, no alcanza para voy a dejar de compartir tantito y ahorita vamos a estar regresando un poquito. Pero cuando yo tengo 15 años, pues no teníamos para pagar el mantenimiento, no nos podíamos bañar todos los días y pues yo termino siendo el amigo pobre de los niños con dinero. Y eso pues a mí no me gustaba y literalmente dije, ¿qué tengo que hacer para que esto a mí no me vaya a pasar nunca más? O sea, ¿qué tendría que estudiar? Porque lo que yo quiero es que nunca más me falte dinero. Y con eso en mente decido entrar a estudiar economía al ITAM. Claramente yo no tenía la posibilidad de pagar ese tipo de escuelas y entonces pues afortunadamente tuve beca del 90% y me termino titulando con mención. Pero bueno, cuando entré al ITAM, yo no hablaba nada de inglés o hablaba muy poco inglés y era todo un tema, ¿no? Porque yo soy James Kramer y de repente en algunas clases nos decían, oye, pues, ¿por qué no hacemos el switch? Hablen inglés. Y yo no tenía ni la más remota idea de cómo iniciar la plática. Entonces, cuando estamos en el 2007, que yo tenía 22 años, decido irme de mochilazo o bueno, pues sí, agarro mis cosas y me voy 3 meses a Canadá. Cuando llego allá me doy cuenta que no hay forma que me vaya a alcanzar con el dinero que yo tenía y entonces tengo que trabajar. Me meto a trabajar de lavalosa, de garrotero, prácticamente de indocumentado. Me tocó hacerla de todo. Estoy 3 meses y aprendo el idioma. Entonces regreso a México ya a punto de terminar el ITAM con un muy buen promedio, con un buen inglés ahora sí, y entro a mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue ser analista en una casa de bolsa, que se llama Monex. Y ya cuando de repente estoy en el último semestre, mis profesores pues pensaban que yo me iba a ir a hacer mi maestría, ¿no? Literalmente.
Ya tenía, ya saben, las cartas de recomendación para Columbia y para las universidades top. Y de repente le digo a mis profesores, pues que no me voy a ir a estudiar, que voy a emprender. Y pues ya se imaginarán, obviamente toda la gente me tachó de loco, porque era, ¿cómo vas tú a arriesgar todo lo que ya tienes? Ya le echaste muchas ganas al ITAM y había gente que me decía, pues si vas a terminar emprendiendo, para qué estudiaste, ¿no? Y entonces te das cuenta cómo las escuelas, pues literalmente tratan de generar empleados y es muy triste, ¿no? Porque deberían de buscar cómo fomentar el emprendimiento en los jóvenes. Y a mí, pues cuando yo de repente en el último semestre decido que voy a emprender y empiezo a tener toda esta crítica negativa, pues claro que dudé y estuve a punto pues de que me cortaran las alas, ¿no? Y todavía imagínense que es peor porque cuando termino la universidad y pongo el primer negocio, que se llama Alcram, el negocio truena, ¿no? Literalmente era una empresa de asesorías de inversión, como habíamos salido muy bien, bueno, ahí ya tenía a mi socio René Quintero, que ahorita les voy a platicar de él, porque es con el que hago Black Eco Group, que es el grupo empresarial. Pero en esa época ponemos este negocio y truena. Entonces todavía fue peor porque toda la gente decía, oye James, dejaste una carrera prometedora, emprendiste y ya tronaste, ¿vas a regresar a trabajar? Y yo, no, voy a seguirlo intentando, ¿no? Entonces pongo el segundo negocio, que el segundo negocio tiene que ver con comercialización de equipo de cómputo. Empezamos a vender equipo de cómputo en Internet, en Mercado Libre, y pues el negocio empezó a crecer. Al principio no generaba lo suficiente para que yo cobrara una nómina, y en el ITAM, cuando estás en el séptimo semestre, te quitan la beca para que trabajes. Y entonces la beca pues se convierte en préstamo. Entonces yo salí debiendo lo de los últimos 2 semestres y lo tenía que pagar. Como el negocio no daba, yo me terminé metiendo a HSBC de banquero en una parte que se llama banca corporativa y yo estaba analizando a las instituciones financieras. Ahí a mí me tocaba pues literalmente analizar y solicitar crédito. Es por eso que tengo mucha noción del sistema financiero y cómo sacar créditos, porque bueno, pues esa era mi chamba, ¿no? Durante 2 años. Después el negocio empieza a crecer, nos empezamos a diversificar y cuando yo tengo 30 años, pues empezamos los negocios a los 24 con mi socio René Quintero y cuando llego a los 30, pues ya éramos más de 400 personas, el grupo empresarial ya estaba diversificado, que ahorita les voy a enseñar pues algunas empresas del grupo. Eh, pero de repente pues yo me sentía vacío, ¿no? Y no sabía por qué. Entonces de repente la gente me decía, oye Jimmy, pues es que tú lo que querías era tener billete, porque sí, en algún momento yo quería tener mucho dinero, en algún momento yo quería tener un avión y quería tener, salir en Forbes y quería muchísimas cosas. Hoy ya no, porque me di cuenta que eso no me llenaba. Pero en esa época, a los 30 años, cuando me empiezo a dar cuenta de esto, la gente pues me cuestionaba mucho por qué no era yo feliz o qué me hacía falta. Entonces decido, ¿saben qué? Pues algo no está cuadrando, me voy a terminar, me voy a ir a viajar. Me fui a viajar 3 meses a la India. Ya sé que es algo que está súper choteado, pero bueno, pues a mí también me sirvió. Y literalmente, en este viaje, pues fue para mí como un abrir de ojos, principalmente cuando llego a Bután, que Bután es un país muy chiquito al norte de la India, donde pues tienen un Producto Interno Bruto muy bajo, son pobres, pero en ese país ya desde hace muchísimo tiempo el rey dijo que a él le importaba la felicidad del pueblo, entonces ha hecho políticas un poco a lo mejor, pues pues a lo mejor no a todos les gusta, pueden ser debatibles, pero por ejemplo la tele le incorporó muy tarde, el internet lo incorporó tarde y ha metido ya la tecnología, pero sigue manteniendo mucho sus tradiciones y lo que se enfoca es en maximizar la felicidad de la gente, ¿no? Es un país donde no hay como tal marketing, no hay espectaculares, todas las tienditas tienen un letrero azul donde dice qué son. Y ves a la gente muy contenta y dado que tienen el budismo como religión, también te das cuenta que la ambición no siempre es bien vista, ¿no? En Occidente la ambición es como una virtud y siempre te dicen las mamás, consíguete a alguien ambicioso porque es bueno el que siempre quiere más. Pero para ellos no, porque alguien que quiere siempre más es alguien que nunca está satisfecho, ¿no? Y pareciera que acá solamente existen los que son conformistas y los que son ambiciosos, y se nos olvida que hay un punto medio que son los conformes, que son los que ya estás a gusto con lo que tienes y no quieres más, no porque, o sea, no quieres más porque realmente no lo necesitas. El conformista es aquel que
no está a gusto en su realidad, pero no la cambia. El ambicioso es el que siempre quiere más. Y también está este punto de estar conforme, que es en el punto medio, ¿no? Y entonces, en ese viaje, de repente yo digo, bueno, ¿qué cuenta le voy a rendir a Dios el día que me muera? Si solamente hice dinero, pues creo que me van a dar un cachetadón porque creo que puedo hacer mucho más. Y regresando a México, afortunadamente, una de los negocios del grupo, unas taquerías que tenemos, se llama La Chinampa, nos seleccionan como la imagen nacional para la Semana Nacional del Emprendedor y entonces me toca empezar a dar pláticas en la Semana del Emprendedor, pero también en las universidades. Se hace una fundación en Black Eco que se llama Fundación México Diferente, que era donde fomentábamos el emprendimiento entre los jóvenes. Viene creciendo esa parte y hace pues 2 años prácticamente se me acerca Pablo, que es con el que inicio este movimiento de Freelenial, y decimos, bueno, pues no solamente ya hay que motivar a las personas a que emprendan, hay que tratar de ayudarlas mucho más para pues que alcancen un balance en sus vidas, ¿no? Y poder tener una mejor sociedad y claramente un mejor mundo. El taller como tal que yo doy, bueno, les voy a enseñar tantito qué es Black Eco Group. Dejen ver, ahí está, que creo que, espérense, ya me lo salté. Bueno, ahí está lo que es Black Eco Group. Somos varias empresas, tenemos participación prácticamente en 2 sectores, alimentos y bebidas y empresas de tecnología de la información. Son varias empresas. ¿Cómo las hacemos para manejarlas? Pues tenemos directores generales. Algo de lo que innovamos nosotros es la forma en la que nos agrupamos, que se llama un Comunitarian Private Equity, que los invito a que busquen la página de internet de Black Eco Group, o incluso aquí en Casa Freelenial dimos una plática donde hablábamos particularmente del modelo, ¿no? Pero bueno, esto es lo que es un poquito Black Eco Group. Y este taller, lo que yo lo hice fue porque Pablo literalmente me dijo, oye James, pues está padre que en 1 hora motives a los jóvenes, pero ¿por qué no haces un taller de 8 horas donde transmitas mucho más tu conocimiento? Y con eso en mente es que hice este juego, este taller, ¿no? Que se llama literalmente Jugando al Capitalismo. No hay una segunda versión como tal. O sea, yo no les voy a tratar de dar parte de la información para que después me compren otro segundo curso u otro tercero, ¿no? De hecho, no sé si en algún momento vaya a haber otro curso, porque la verdad es que pues te toma tiempo hacerlo y bueno, ¿no? Lo hago más por tratar de compartir más que cualquier otra cosa, ¿no? Literalmente, cuando lo estaba desarrollando, pensé en que tuviera un hijo de 24, 30 años, no tengo hijos, pero dije, imagínate que tuvieras a un hijo que de repente se aparece y te dice, papá, por favor, en 8 horas, ayúdame a entender el modelo económico y dime todo lo que tú consideres importante para que yo pueda tener éxito en esto llamado capitalismo, ¿no? Y literalmente así está pensado este curso. Por eso lo hice como un juego, ¿no? Y entonces, como el juego, como cualquier juego, vamos a tener la parte del tablero o la cancha, que bueno, pues es donde se juega el capitalismo. Ahorita vamos a ahondar un poquito ahí. Tenemos que entender un poco de la historia. ¿Por qué? Porque si no conoces la historia de algo es muy difícil que entiendas, ¿no? O sea, es como para entender bien cualquier cosa, cualquier conflicto, cualquier modelo, siempre es importante tener la perspectiva histórica y entonces aquí nos vamos a ir bastante atrás. Vamos a empezar a ver esto desde que el Homo sapiens empezó a hacer las civilizaciones y se volvió sedentario, pero es importante porque desde ahí vamos a darnos cuenta cómo siempre las personas o los pueblos que se metían al comercio les terminaba yendo mucho mejor que los demás, ¿no? Y también la parte del tablero va a terminar siendo la geografía, que ahorita les enseño unos mapas y por qué es importante la geografía, ¿no? Pero bueno, ahorita entramos ahí. Entonces viene el tablero, la cancha, luego viene la historia del juego, donde vamos a ir avanzando pues desde la historia del hombre, cómo va viniendo avanzando todos los modelos económicos, cómo pasamos pues de un feudalismo a un mercantilismo, al capitalismo, y cómo ha venido desarrollándose todo el sistema financiero, que es importantísimo para que ustedes puedan jugar esto de manera adecuada, ¿no? Los bancos centrales, las tasas de interés, todo eso es muy importante que conozcan historia para que puedan entender cómo se arman las piezas. Luego vamos a tener una definiciones de conceptos, que ahí literalmente son conceptos básicos. Este no es un curso de finanzas personales.
Si de repente tú no sabes cómo ahorrar porque se te va el dinero en los Starbucks, no sabes qué tarjeta de crédito usar, no sabes qué fondo de inversión te conviene utilizar, eso no lo vamos a ver en este curso. Para eso hay un taller que también se da en Casa Freelenial, que da Roger, que es bastante bueno, en el que habla de finanzas personales. Aquí solamente vamos a tener esta definición de conceptos porque pues si no entienden qué rendimiento, de nada sirve que yo siga avanzando porque pues es algo muy básico, ¿no? Entonces aquí vamos a tener una sección donde veríamos conceptos básicos. Luego como tal vienen los objetivos y las reglas del juego, que aquí es ya cuando decimos, ok, pues ya conocemos de la historia, ya sabemos dónde se juega, ya tenemos los conceptos básicos, ahora hay que entender qué es lo que tenemos que hacer en el capitalismo, ¿no? Que prácticamente va a ser la acumulación de activos, ¿no? Y con activo nos vamos a referir a un bien o a un digo, a un bien, ¿no? Que genere un rendimiento, ¿no? A una inversión que genere un rendimiento, ¿va? En este sentido, tu casa, que es donde tú vives, no es un activo, va a ser un bien pasivo porque te genera gastos, ¿no? Esto ya es la definición que trae mucho Kiyosaki en el tema de padre rico, padre pobre y muchos de las personas que hablamos de estos temas, ¿no? Ya sabemos que invertir en activos significa que un activo es aquel bien que te genera un rendimiento, ¿no? Entonces, acuérdense que aquí va a ser importante que diferencien porque un coche que tú usas como transporte es un pasivo, pero si ese coche tú lo tienes como taxi, se vuelve un activo. Entonces, los bienes pueden ser pasivos o activos dependiendo el uso que se les dé y eso causa confusión en muchas personas, ¿no? Pero bueno, ese es el objetivo principal, entre otros, ¿no? Luego vamos a ver la parte de empezando a jugar, es decir, oye James, pues sí, ya sé que lo que tengo que hacer es invertir y sí me quiero animar, ¿qué me recomiendas? Y aquí no voy a hablar yo de teoría, sí tengo la teoría, de nuevo, estudié economía, especializado en finanzas, he leído muchos libros, soy súper ñoño, eso sí, soy un súper nerd, pero no meto tanto la teoría porque me di cuenta que una cosa es la teoría y otra cosa es lo que se vive en la calle, ¿no? Y como les conté, pues yo vengo pues de abajo, ¿no? O sea, literalmente nuestra primera inversión en computadoras fueron como 30,000 pesos, ¿no? Entonces, no es que nos los haya puesto nuestro papá y entonces la hicimos, ¿no? Nosotros desde, pues, chavos, por ejemplo, mi socio René Quintero, que es con el que he hecho todo esto, Black Eco, ¿no? Él empezó a hacer negocios a los 15 años. Él viene de una escuela pública y también gracias a que pues él iba bien en la escuela tuvo beca, luego como empezó a hacer negocios muy chicos se pagó el ITAM y entonces hoy a sus 34 años pues tiene 19, 20 años de experiencia en el mundo de los negocios, ¿no? Que es lo mismo que a mí me pasó un poco en el IPADE. Ahorita que entré al IPADE, al programa de alta dirección, pues yo era de los más jóvenes, ¿no? Los de 85 éramos los más jóvenes. ¿Por qué? Porque pues la edad promedio de los empresarios que aceptan en esos programas es de 45, 50 años, ¿no? Entonces, eso a nosotros nos ha dado mucha experiencia y creo que mucha autoridad un poco para hablar de estos temas, a diferencia de algunas personas que van a salir ahí diciendo, oigan, ¿cómo hacerte millonario en 10 pasos? ¿Qué hacen los millonarios? O cómo conseguir 10 millones de pesos en 3 meses. O sea, este tipo de cosas yo jamás las voy a decir, no creo ni que sirvan, ¿no? Y lo que voy a tratar de hacer acá es transmitir todo ese conocimiento práctico que yo he desarrollado, ¿no? Porque hay muchos profesores y si quieren ustedes la teoría de cómo emprender, vean, hay mucha gente que ha tenido muchísimas lecturas y doctorados en emprendedurismo y mil diplomados y todo, pero para mí lo importante sería ver si esa persona que te está dando la plática hizo dinero de sus negocios. O sea, porque también hay mucha gente que sí tiene lana, pero hace el dinero de sus cursos y entonces si tú te metes a sus páginas de Facebook, ves que dan cursos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y entonces claramente él hace dinero de sus talleres, ¿no? Y nosotros no, ¿no? Aquí yo tengo los negocios y por eso en el único lugar que me van a ver que doy este taller es en Casa Freelenial, que es un movimiento que yo también fundé, ¿no? Y que busco transmitir esto pues para ayudar a las personas, ¿no? Por eso incluso cuando me han dicho que cambie el título porque no suena tan atractivo, la verdad es que no me interesa que el título suene tan atractivo, lo que me interesa es pues que las personas que están dispuestas a abrir su mente, a escuchar otro tipo de cosas, pues participen en este curso, ¿no? Y entonces en ese sentido yo les voy a pasar pues las cosas que a mí me sirvieron. Y van a ver cosas como que les diré, si no tienes mucha lana, empieza de lo informal a lo formal. Oye, James, es que estás promoviendo la economía informal.
Pues sí, pero así nosotros empezamos, ¿no? Literalmente, cuando yo empecé a hacer negocios, ¿no? Al principio, pues teníamos que comprar una factura para facturar la computadora, porque todavía no teníamos la empresa constituida. Pero les voy a explicar por qué aconsejo esto. Porque imagínate que tú eres una persona promedio. No nos vayamos a los que tienen papás millonarios, no. Una persona promedio que juntó 500,000 pesos con mucho trabajo y dice, voy a poner un restaurante. Y cuando pone ese restaurante, es muy by the book, quiere tener todo súper bien con el tema del reglamento, ¿no? Todo bajo la ley. No va a dar mordidas. Y entonces él empieza y lo primero que tiene que hacer pues es constituirse, registrar su marca, porque pues si lo va a hacer bien tiene que tener la marca registrada, darse de alta en el tema del IMSS, asociarse a las cámaras, tener los permisos de medio ambiente para el restaurante, la declaración de apertura, son muchos trámites y se te va a terminar yendo unos 100,000 pesos probablemente, que es el 20% de tu inversión, y mucha energía, porque si tú esperas a tener todo en regla, pues mínimo se te van a ir 6 meses, porque es lo que te tardas en que tu marca se registre. Y a la mera hora abres tu restaurante y tus tacos saben horrible y tronaste. Y entonces yo digo, utilizaste mal tus recursos. Si tuvieras millones y millones, órale, va, la compro, hazlo así. Pero si no, utiliza los recursos de manera más sabia y al principio puedes empezar de manera informal. Oye, James, ya puse mi taquería y está funcionando y me llegó la policía. Pues ni modo, ahorita aquí en México tendremos que dar una mordida. Yo no te estaría recomendando esto o estos tips si viviéramos en Estonia o Finlandia, ¿verdad? Pero bueno, la realidad de México es esa y entonces yo te digo, empieza así y si de repente ya ves que tu negocio efectivamente empieza a generar billete, te empiezas a formalizar. Y no, el chiste es que vivamos en una economía informal porque está pésimo, el gobierno necesita recursos para sobrevivir y necesitamos pagar impuestos, pero dado que en México es muy complicado hacer negocios y pareciera que el sistema está en contra de los emprendedores, ¿no? Pues yo sí te digo, si no tienes mucha lana, empieza del informal y vete formalizando, ¿no? ¿Qué tan rápido te vas a formalizar? Mientras más rápido, mejor, ¿no? Pero por ejemplo, en la parte de los restaurantes, si tú abres tu taquería y metes a todos con el 100% en el seguro social y todo, de entrada vas a ser poco competitivo porque vas a estar compitiendo también con el de la esquina que no tiene nada de eso y va a ser mucho más barato, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente en México, como la economía informal es tan grande, si tú tratas de ser todo muy by the book, se vuelve muy complejo y costoso, ¿no? Entonces, a menos que tenga lana, yo te diría, empieza del informal a lo formal, ¿no? Y este es uno de los tips, por ejemplo, que te voy a dar, que la verdad no son nada ortodoxos, pero bueno, en este curso yo trato de pasar lo que a mí me funcionó y cómo yo he venido haciendo las cosas que me han permitido, pues, tener Black Eagle Group, que es un grupo, pues, de algunas empresas, ¿no? Y digo, y también ahí hemos tenido éxitos y fracasos, y la realidad es que nosotros hemos fracasado mucho, pero yo te puedo decir que nunca aprendes más que en los fracasos. Por ejemplo, nosotros el primer negocio que pusimos era de asesoría de inversión y tronó, ¿no? Al año, imagínense, era 2008. ¿Quién le iba a estar dando el dinero? 2008, 2009. ¿Quién le iba a estar dando su dinero a dos chavitos de 23, 24 años, aunque hubieran salido del ITAM? ¿No? Pues nadie. Y luego pusimos un restaurante en la Roma Norte, sobre Insurgentes, donde la gente nos dijo, esa ubicación está pésima, no la utilices, todos los que eran restauranteros, pero René y James creímos que nos iba a ir muy bien, pusimos el restaurante y tuvimos unas muy buenas lecciones, ¿no? Y nos dimos cuenta por qué fracasamos. También hemos tenido la oportunidad de tener empresas que entran en reestructuras de créditos bancarios, lo cual no está mal. O sea, de reestructurar pasivos lo ha hecho el jeque de Dubái y lo ha hecho Donald Trump y lo han hecho mil güeyes. No digo, y no Donald Trump porque sea el ejemplo de empresario, pero a lo que voy es que muchas empresas han tenido que reestructurar y también es un conocimiento muy bueno que nosotros en el 2018, 2019, una empresa nuestra, pues le dejaron de pagar bastantes cuentas y tuvimos que entrar en reestructuras bancarias, ¿no? Y eso también nos ha dado mucho know-how, ¿no? Y tenemos también las empresas que nos ha ido bastante bien y seguimos creciendo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos ha permitido pues tener un panorama más amplio, porque igual si se meten a Black Eco Group, pues van a ver las empresas en las que participamos y sí, está la que importamos cosas de China y entonces eso me permite entender de importación, de NOMS, de aduanas, pero también está la que vendemos en Mercado Libre y entonces ahí entiendes del tema del e-commerce y de integración de sistemas. Tenemos la que desarrolla software, pero también tuvimos participación en una empresa de diseño, pero está también Freelenial y Ayun, que Ayun es una
una empresa de video marketing, donde tienes que entender también mucho de comunicación, pero también está Black Eco Real Estate, ¿no? Entonces, entendemos de algunos sectores y eso es lo que nos ha permitido, pues, tener un panorama más amplio, ¿no? Y bueno, ya aquí en Empezando a Jugar, yo te voy a transmitir todos esos tips. Aquí en este curso lo que yo busco es transmitir la mayor cantidad de conocimiento que tenga. O sea, yo no me quiero guardar nada. Para mí, alguien que se guarda las cosas es una persona envidiosa y que no vale, literalmente. Y más en este tema del capitalismo, porque hay una persona que se llama Nathan Rothschild, que a lo mejor algunos de ustedes ha escuchado, y es importante que vean un quote que dice, ¿no? La gente que cree en las conspiraciones siempre tiene a los Rothschild por allá arriba, pero lo que sí es cierto es que si buscan este quote lo van a encontrar y literalmente dice que se ha creado un sistema, ¿no? Hablando del sistema económico, en el que el 99% de las personas no se van a dar cuenta que son esclavas y el 1% que se dé se va a preferir aprovechar que abrirle los ojos al otro 99%, ¿no? Y es cierto, la mayoría de la gente vive esclavizada por la deuda. Un amigo mío libanés me decía, Kramer, ¿cuál es el mejor invento del hombre? Y me decía, es la deuda, ¿no? Y yo, ¿cómo crees que es la deuda, no? ¿Por qué? Y me decía, pues porque antes, ¿no? Todavía cuando eran tus esclavos, pues tú tenías que preocuparte porque comieran y todo eso, ¿no? Ahora con el tema de la deuda, están endeudados desde que nacen hasta que se mueren, están ahí atrapados todo el tiempo en ese ciclo y así viven las sociedades, ¿no? Si se dan cuenta en Estados Unidos, ¿cuánta gente no vive así, no? Entonces, pues sí, desafortunadamente la mayoría de la gente no se da cuenta pues de cómo funciona el sistema y entonces son prácticamente esclavizados, ¿no? Digo, obviamente entendiendo esta esclavitud no como que puedan vender a tu hijo, ¿no? Pero esa esclavitud financiera, ¿no? Que te hace trabajar siempre para pagar intereses. Y bueno, ¿no? O sea, pues sí, ¿no? Está un poco complejo, pero bueno, aquí, porque se me van de repente las ideas. Pero no todas las sociedades son así. Hay que ver que también hay sociedades que pareciera que conocen muy bien cómo funcionan las reglas. ¿Y quiénes son esos? Por ejemplo, los libaneses, los judíos, los alemanes, los japoneses, ¿no? ¿Por qué a ellos les va bien? ¿No? ¿Por qué la comunidad judía le va bien en cualquier parte del mundo? Prácticamente ellos sí, ¿no? ¿Será que son diferentes a ti o a mí? No, simplemente ellos saben cómo funciona esto del capitalismo y se lo transmiten dentro de sus comunidades, ¿no? Y bueno, el conocimiento está ahí. De hecho, yo he tenido mucho contacto con gente de esta comunidad, tanto en el ITAM, porque en la parte de la economía, pues, por ejemplo, el 25% de los premios Nobel de economía son judíos, ¿no? Y entonces son claramente una comunidad que lo sabe jugar, ¿no? Pero bueno. Y luego ya después, regresando a lo del curso, una vez que terminamos de pasarle las reglas ya que de empezando a jugar, ¿no? Como tal los tips estos que les digo como tips medio callejeros, ¿no? Digo, y también si quieren teoría les puedo dar unos, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que es más valioso este tipo de conocimiento. Y luego viene el futuro del juego, ¿no? Donde hablamos, ok, ahora qué viene, porque además el capitalismo ahorita pues está en serios aprietos porque se está teniendo que reinventar, ¿no? La sociedad está ya muy polarizada y ahorita con el tema del COVID, pues vienen varios cambios, ¿no? No se ve que el capitalismo se vaya a caer y vaya a surgir un nuevo modelo económico como tal nuevo, ¿no? Porque el tema de la economía circular o la economía de la dona también traen de base el tema de la propiedad, ¿no? Entonces, pero bueno, como tal el capitalismo sí tendría que irse acomodando, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir otra vez la pantalla para seguir platicando el curso. Bueno, entonces un poquito en la parte del mapa, o sea, dónde se juega el capitalismo. Y pues yo les pongo este mapa, ¿no? Y la gente me dice, James, es que estás loco. Literalmente, tu curso es de libertad financiera y ¿qué tiene que hacer un mapa ahí? Y bueno, es que para mí los mapas son importantísimos porque te dicen muchísimo. Y aquí yo pedí que hicieran este mapa que se ve diferente porque este es un mapa basado en la proyección Gall-Peters, que es una proyección más acertada de la realidad de la Tierra. Resulta que Mercator, que es el mapa que usamos, como es una esfera y cuando lo haces plano, la parte de arriba se ve mucho más grande de lo que realmente es. Y entonces en los mapas tradicionales, Groenlandia se ve casi del tamaño de Australia, cosa que no es cierta. Entonces este mapa lo que trata de hacer es reflejar mejor la realidad. Pero le pedí a la gente de Freelenial que pusiera algunas barreras naturales, porque también es bien importante, ¿no? O sea, al rato que veamos cómo surge, o bueno, en el curso, ¿no? Cuando vemos cómo surge la ruta de la seda,
Pues claramente las barreras geográficas, las cordilleras, los ríos jugaban papeles muy importantes, igual que los desiertos. Y nos vamos a terminar dando cuenta pues que las ciudades como Singapur o Hong Kong o Shanghái pues tienen ubicaciones geográficas muy importantes, ¿no? Y en la parte de nuestro mapa, pues tenemos que además se mueve con las estaciones, ¿no? Entonces, algunas rutas comerciales que se habilitan durante el verano ya no están habilitadas en el invierno. Y, por ejemplo, si eso no fuera importante hoy, pues imagínense que en el Ártico el polo se está derritiendo y ya se están abriendo rutas comerciales que pasan entre las islas de Canadá en el verano y eso va a reducir pues en un tiempo considerable el tiempo que te tardas en mandar cosas de China a Estados Unidos. Ya no vas a tener que pasar por el canal de Panamá. Entonces, obviamente, todas las ciudades que estén por ahí en esa ruta se van a ver beneficiadas, ¿no? Por eso Donald Trump literalmente dijo que quería comprar Groenlandia, ¿no? No era un chiste, ¿no? La gente, y digo, esto no lo digo nada más yo, métanse a buscarlo. O sea, toda la gente sabe que por allá va a haber ahora mucha importancia, va a haber mucho papel económico. ¿Por qué? Pues porque es una nueva ruta comercial, ¿no? Entonces las rutas comerciales siempre han sido fundamentales, pero tú no las puedes entender si no entiendes la geografía, ¿no? La gente quiere importar cosas de China y no sabe ni dónde está, ¿va? Entonces, bueno, y aquí cuando empecemos con la historia del hombre, vamos a ver un poco igual, ¿no? Dónde empiezan las civilizaciones, porque algo que es de llamar la atención es que el hombre tiene 200,000 años, ¿no? Desde que se volvió Homo sapiens sapiens. Y desde hace 70,000 tenemos las mismas capacidades cognitivas. Es decir, que yo podría estar hablando hoy con una persona de hace 70,000 años y me entendería y él me podría decir cómo es su cultura y podría haber una comunicación. Entonces, tú dices, oye, ¿por qué si el Homo sapiens era pues igual de inteligente desde el año 70,000 años antes de Cristo? ¿No? ¿Por qué en algunos lugares la civilización empezó mucho antes? ¿Por qué en Mesopotamia, que vemos ahí, ¿no? Empezó en el 8,500 años antes de Cristo y en América hasta el 3,500. Y es que fíjense, del 8,500 al 3,500 la diferencia son 5,000 años. 5,000 años es una locura. O sea, hace 5,000 años estaban las pirámides de Egipto siendo construidas casi, ¿no? O sea, así es la diferencia de lo que se tardaron las civilizaciones en desarrollarse en diferentes partes del mundo. Y entonces tienes que los chinos fueron en el 7,500, los de Mesopotamia en el 8,500 y los de América pues hasta el 3,500, ¿no? Entonces ahí es como, ¿qué pasó? ¿No? Y bueno, lo que pasó es esto, ¿no? Lo siguiente, que tenía Mesopotamia de diferente, que estaba en medio de donde se juntan los continentes. Era un punto de intersección entre lo que es Asia, África y Europa. Entonces, en esa zona, además de que estaban los dos ríos que son importantísimos, los ríos para las civilizaciones, y prácticamente todas las civilizaciones se dieron cerca de algún río, ya sea del río del Yangtze, del Indo, del Nilo o del que sea, ¿no? En América, por ejemplo, fue el Coatzacoalcos, ¿no? De los Olmecas, ¿no? Entonces, todas las civilizaciones estaban en un río, pero pues ellos tuvieron muchísima ventaja por su posición geográfica que hacía que en esa zona no solamente hubiera un chorro de animales domésticos, porque también, por ejemplo, vean que en esa época, digo, en esa zona, en Mesopotamia, pues tenían cabras, tenían ovejas, tenían ganado, y en América el único animal domesticable, por ejemplo, de Mesoamérica, fue el pavo. Y el pavo lo domesticamos en el año 0 antes de Cristo y en Mesopotamia a la cabra la habían domesticado como en el 8,000, 9,000 antes de Cristo. Entonces, ellos tenían acceso a mucho más recursos económicos, ¿no? Tenían acceso a más plantas y tenían acceso a más animales domesticables y eso les da una ventaja muy fuerte a comparación, digamos, de las otras civilizaciones, ¿no? No es casualidad, es que simplemente tenían una buena geografía. En el curso también vemos por qué el hecho de que Inglaterra sea, por ejemplo, una isla es algo tan importante, ¿no? Si no hubiera sido una isla, no creo que fuera lo mismo. Pero bueno, aquí en este mapa, en el siguiente, digo, ya esto lo estoy haciendo muy rápido, pero en el curso nos metemos y la verdad es que la historia, pues creo que si la ves desde este punto de vista, se hace mucho más divertida y es que sí es bien importante porque nos van a explicar por qué Venecia era tan importante o por qué Ámsterdam es tan importante. Todo eso se entiende cuando conozcamos la historia, ¿no? Y aquí en este mapa pongo algunas ciudades importantes porque, pues, ¿por qué Singapur es Singapur?
nada más es porque Singapur es una economía abierta, digo que sí es importante, o tendrá que ver su geografía. Y pues claro, cuando te das cuenta que está justo en el estrecho de Malaca, ahí donde está ese puntito, y que todos los barcos tienen que pasar por ahí, o gran parte del comercio internacional pasa por ahí, pues claramente por eso es una ciudad tan próspera. Lo mismo con Hong Kong, lo mismo con Shanghái, lo mismo con muchos, ¿no? Con Estambul, que era Bizancio, ¿no? O sea, esa era una ubicación súper estratégica. O Nueva York. Por ejemplo, ¿por qué Nueva York es el puerto más importante de Estados Unidos y no Boston? Si Boston estaba desde antes y Boston era más importante. De hecho, Nueva York no era ni inglés, era de Holanda y era Nueva Ámsterdam, ¿no? ¿Por qué se volvió tan importante? Solamente porque la casualidad, no. ¿Qué hicieron? Que hicieron que en el río Hudson, que es el río que está al lado de Nueva York, se conectara con los grandes lagos y entonces todo el comercio de los grandes lagos bajaba por el río Hudson y llegaba a Nueva York y no a Boston, ¿no? Y entonces Nueva York se vuelve un puerto muy importante, ¿no? Bueno, eso es un poquito de cómo vemos la parte de la geografía y de la historia y vamos a ir viendo cómo llegamos a la época moderna. Y luego vamos a pasar a algunos conceptos básicos. Aquí en la plática les doy un poquito como adelanto de todas las secciones. Aquí en esta parte, pues vamos a ver qué es el capitalismo. Y literalmente el capitalismo es un modelo económico que dice que los activos tienen un dueño. No es lo mismo que el consumismo. Y es importante que entiendan uno y otro. El consumismo lo que es literalmente es el consumir cosas en exceso no necesarias. ¿No? ¿El consumo es necesario para el capitalismo? Sí, sin duda, porque si nadie consume, pues entonces nadie necesita producir nada. ¿El capitalismo necesita del consumismo? No necesariamente. ¿No? Ahí los capitalistas irresponsables han hecho del consumismo una herramienta para acumular capital, ¿no? Pero bueno, y aquí el capitalismo es importante que ya ustedes lo asuman como el modelo ganador porque es el que ganó, ¿va? Incluso las personas de izquierda respetadas como Pepe Mujica, ¿no? Que por ejemplo para mí es una persona bastante sabia, pues él literalmente está también en contra de los que creen en un comunismo tipo el que se predicaba pues hace 80 años, no hace 50 años. Hoy ya nos podemos dar cuenta que el comunismo como tal no funcionó y tenemos más bien que ver cómo mejoramos al capitalismo, ¿va? Otro de los conceptos básicos pues va a ser entender que el ingreso es igual a gastos más ahorro más inversión, literalmente. O sea, todo lo que tú generas, puedes hacer tres cosas con él: gastarlo, ahorrarlo o invertirlo. Y aquí es importante que te des cuenta que si tú lo gastas o lo ahorras, no vas a alcanzar la libertad financiera. La libertad financiera se alcanza invirtiendo. Y es muy chistoso porque aquí voy a dejar de compartir. Aquí es muy chistoso porque mucha gente ve cómo la gente pues consume, ¿no? Y entonces tienes a tu amigo que gana 25,000, 30,000, 50,000 pesos y todo se lo gasta y entonces tú dices, qué tonto, porque pues está consumiendo y nunca va a ahorrar y nunca va a alcanzar la libertad financiera. Oye, ¿y tú qué estás haciendo? No, pues yo estoy ahorrando. Y cuando yo les digo, oye, es que tú estás en el mismo absurdo de tu amigo, estás un poco mejor, pero tampoco vas a alcanzar la libertad financiera. ¿Y por qué no la vas a alcanzar? Es simple, fíjense. Actualmente la gente se jubila que a los 60 años, ¿no? Y luego quieren vivir, o bueno, la expectativa de vida es a los 85, entonces vas a vivir unos 20, 25 años, vas a haber trabajado 30, 35 años para luego que tus ahorros te permitan vivir los últimos 25 años. Imagínense cuánto dinero tendrías que ahorrar, porque lo que sucede es lo siguiente, es conforme tú vas creciendo, ¿no? Pues cuando sales de la universidad ganas poco y puedes ahorrar poquito y va a ir subiendo tu nivel de sueldo y también tu nivel de vida y cuando te jubilas quieres mantener un nivel de vida y la cantidad de dinero que tendrías que haber ahorrado es muy elevada. Incluso métanse a ver lo que está pasando ya en países desarrollados como Alemania y los alemanes tienen una súper bronca porque ahorita no saben qué hacer porque les dan el dinero y dicen, ¿y ahora qué hago con este dinero? ¿Dónde lo invierto para que pueda garantizar mi libertad financiera o mi nivel de vida de aquí a que me muera? Lo meto en los bonos de Estados Unidos, pues dan rendimiento negativo, no dan un 0%. Ahorita las cosas que son muy conservadoras no están dando prácticamente intereses y la inflación es superior y entonces terminas pues perdiendo, ¿no? Entonces, igual de absurdo es la persona que cree que va a alcanzar la libertad financiera consumiendo que la que cree que lo va a hacer ahorrando. ¿El ahorrar se vale? Claro que se vale, como también se vale consumir, ¿no? Nosotros te vamos a decir, trata de consumir lo menos necesario, porque mientras menos consuma, más parte de tu ingreso lo vas a poder destinar a ahorro o inversión, que para mí el ahorro es válido para dos cosas. Uno, si estás ahorrando para invertir, es decir, voy a poner un restaurante y necesito poner 500,000 pesos y entonces no los tengo,
¿Voy a ahorrar para alcanzar esa meta? Ah, pues claro que es válido. O voy a ahorrar para un gasto en particular o para un evento en particular. Oye, es que quiero ahorrar para los 15 años de mi hija. Ah, claro que se vale, ¿no? Oye, quiero ahorrar para una eventualidad. Claro que se vale. Nada más date cuenta que si tú nada más ahorras, no vas a alcanzar tu libertad financiera. Pero aquí, para suerte de muchos que son muy aversos al riesgo, porque eso también es algo muy natural, a los humanos nos da miedo las cosas, no nos da, somos aversos al riesgo. Pues hay una gama importante de inversiones, ¿no? Y no tienes que emprender necesariamente. Emprender es las personas que hacen inversión activa, ¿no? O sea, voy a invertir y yo me voy a echar y yo lo voy a manejar y voy a estar en la operación día a día. Ah, eres un emprendedor. Pero también están los inversionistas pasivos, que ¿quiénes son? Es alguien que es un banquero, es un abogado que tiene un buen salario y parte de su ingreso lo utiliza para invertir en un negocio, ¿no? Un negocio alterno, un side business, lo que llaman como side business, ¿no? Aquí, como los dos están invirtiendo, los dos pueden alcanzar su libertad financiera porque no tienes que emprender forzosamente, lo que tú tienes que hacer es invertir, ¿va? Bueno, voy a compartir de nuevo. Bueno, también tenemos que entender bien cuál es la diferencia entre rendimiento y utilidad, porque mucha gente la confunde y el determinar el rendimiento va a ser muy importante. ¿Qué es el rendimiento? Es en cuánto tiempo tú estás recuperando tu inversión. Es decir, o sea, ahí les doy un ejemplo, va a ser más fácil. Metes 100,000 pesos y de esos 100,000 pesos al año tu negocio te deja 30,000, ya libres de polvo y paja, de utilidad. Entonces tú divides los 30,000 entre los 100,000 que invertiste y tienes un rendimiento de 30% anual, ¿va? Esa es a la tasa que tu dinero se va a estar creciendo, ¿no? Reproduciendo. Entonces, aquí es bien importante porque la gente confunde el rendimiento con el margen neto. ¿Y el margen neto qué es? Es de, de tus ventas. Literalmente las dos son fórmulas y una dice utilidad entre inversión y la otra te dice utilidad entre ventas. Entonces, esta de acá, la que es utilidad entre ventas, que es el margen neto, pues lo único que te dice es de lo que vendiste, cuánto te quedó. Y por ejemplo, puede ser que ese número sea muy pequeño o muy grande, pero ese número como tal no te va a decir si una inversión es buena o mala. Por ejemplo, en Walmart o en todas las empresas que son mayoristas y se dedican a vender grandes volúmenes, su margen neto es muy pequeño. Literalmente de lo que venden a lo mejor les queda el 3%. Y la gente diría, un 3% de margen neto, no, pues es una cochinada, ¿no? No inviertas ahí. Pero el margen neto no te dice nada, tú tienes que ver el rendimiento, porque puede ser que tengas un 3%, pero como tú casi no pones de tu dinero o pusiste muy poca inversión, el rendimiento termine siendo muy elevado. Y tú tienes que entender de rendimientos porque es lo que vas a determinar, es lo que vas a utilizar para determinar qué inversión es mejor y también para si te conviene o no utilizar la deuda, ¿va? Al rato hablamos tantito de la deuda. Bueno, préstamos literalmente es pedir este dinero prestado, ¿no? Y la versión al riesgo es qué tanto miedo le tienes tú a perder dinero en este caso, ¿no? Aquí hay una máxima en las finanzas que dice que a mayor riesgo, mayor rendimiento, y a menor riesgo, menor rendimiento. Es decir, si tú quieres que tu dinero crezca rápidamente, vas a tener que arriesgar. Y si no, vas a tener que meter tu dinero en algo conservador, pero el rendimiento que te va a dar va a ser poco. Oye, James, es que seguramente yo voy a echarle mucho estudio y voy a encontrar algo que sea de bajo riesgo y de alto rendimiento. Ni le busquen, no hay, ¿no? Literalmente es bajo riesgo, bajo rendimiento, alto riesgo, alto rendimiento, ¿no? Y aquí el chiste no es que yo te diga en cuál debes tú de invertir. Tú debes de conocerte a ti y saber en cuál te sientes cómodo. ¿Va? Simplemente debes de entender que si no tomas riesgo nunca, pues los rendimientos que te den tus negocios o tus activos va a ser muy pequeñito, ¿va? Y entonces va a ser muy difícil alcanzar la libertad financiera. Bueno, luego, dejen que le dé a la que siga, a la que sigue, perdón. ¿Cuáles son algunas reglas básicas? Pues acumulación de activos. Literalmente el capitalismo es como el Monopoly. Y en el Monopoly, pues lo que tú tienes que hacer es acumular inmuebles y aquí lo que tienes que hacer es acumular activos definidos, como ya lo dijimos, como un bien que te genera un rendimiento, ¿no? Y hay gente que dice, no, es que, por ejemplo, imagínense que están jugando Monopoly y hay gente que dice, oye, es que, ¿sabes qué, James? La verdad es que yo no quiero comprar propiedades. Lo único que yo quiero hacer es darle las vueltas al tablero para que cada que dé una vuelta me den una lana y caer en las casillas, pero yo no quiero comprar nunca ninguna propiedad. ¿Puede jugar? Claro que puede jugar.
¿Se puede divertir? Claro que se puede divertir. ¿Va a ganar algún día? Nunca. Nunca va a ganar, porque el juego es de acumular, ¿no? Y entonces aquí es lo mismo. Si de repente tú utilizas tu quincena, ¿no? O lo único que haces es esperarte cada 15 días, que sería como dar una vuelta al tablero, para recibir tu lana y con esa lana caer en casillas de personas que sí tienen activos, nunca vas a alcanzar la libertad financiera. Claro, puedes ser feliz, yo no digo que no, simplemente nunca alcanzarás la libertad financiera y si es lo que buscas, pues tienes que darte cuenta que lo que tienes que hacer es invertir, acumular activos, ¿va? Luego, la deuda, el arma de doble filo, ¿ok? Aquí, ¿qué onda con la deuda? Pues bueno, como tal, la deuda no es buena ni es mala, ¿no? O sea, puede ser de una o puede ser de otra. ¿De qué depende? De cómo la utilices. Si la deuda fuera tan mala, los grandes empresarios no lo utilizarían y nos damos cuenta que América Móvil de Slim o las empresas que cotizan en las bolsas de Estados Unidos o los gobiernos más grandes o el jeque de Dubái, todos ellos también utilizan la deuda. Entonces, si fuera tan malo, ¿por qué lo utilizan? Ah, bueno, pues porque la deuda puede ser muy buena. Simplemente depende de cómo lo utilices. ¿De qué depende? Uno, y es que aquí es importante que se den cuenta que en el sistema financiero mexicano, bueno, y en el sistema financiero internacional, lo que van a tratar de hacer las instituciones, los bancos, va a ser darte deuda de la mala. ¿Y cuál es la deuda de la mala? La que utilizas para gastar. Entonces te dan una tarjeta de crédito, te dan un crédito automotriz, porque lo que quieren es que tengas un coche, pero ya vimos que un coche que tú utilizas es un pasivo, no es un activo, y te van a dar un crédito para que compres tu casa, que tampoco es un activo, que es un pasivo, ¿no? Pero si tú quieres pedir un crédito empresarial, se van a poner como locos y va a ser muy complicado, ¿no? Claro, pues ellos lo que quieren es tener menos competencia, pero lo que tú tienes que hacer con la deuda es utilizarla a tu favor, porque ponte a pensar, si de repente hay un negocio que necesitas 1 millón de pesos para invertir, ¿no? Y entonces te dice el banco, oye, yo te presto ese millón y te cobro el 10%, pero con ese millón tú vas a generar un 20%. Entonces, tú pides el millón, generas 1.200.000 y vas a pagar 1.100.000 y entonces te quedaste con 100,000 pesos que tú no tenías, ¿no? Eso es lo que se denomina como apalancar las inversiones, utilizar la deuda, porque la deuda, de nuevo, puede ser muy buena, ¿no? Tiene que tener tres condiciones para que sea una buena deuda. Una, la deuda, bueno, son cuatro. Una, que uses la deuda para comprar un activo. Dos, que el rendimiento de tu activo sea mayor a la tasa de interés, ¿va? Siempre. Y aquí en México utiliza el costo anual total, porque aquí siempre las instituciones financieras nos los esconden. Tres, que los plazos estén sincronizados, es decir, que si tu inversión te va a tomar 2 años, que el crédito también vence en 2 años, porque si el crédito vence antes, vas a tener problemas de liquidez y vas a estar sufriendo por el crédito. Y número cuatro, que esté en la misma moneda. Oye, James, es que en Estados Unidos es muy barato pedir deuda, sí, pero tú no recibes dólares, no generas dólares, no le metas por ahí porque puede ser que te compliques la vida, ¿no? Existen instrumentos financieros y derivados que te pueden ayudar, pero yo no se los recomiendo. Bueno, voy a volver a compartir. Tenemos como siguiente regla básica, pues empieza lo más joven que puedas. Oye, James, es que ya tengo 45 años y pues ya no estoy tan joven, no importa, aviéntate lo más pronto que puedas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es como si quieres aprender a andar en bicicleta. Si de repente tú ves a alguien que anda muy bien en bici, es porque ya se cayó y se cayó varias veces, ¿no? Entonces, aquí mientras más rápido tú empieces, ¿no? Te vas a tropezar. Si tú eres muy joven, tus caídas van a ser más pequeñas y vas a ir agarrando toda esa curva de aprendizaje para poderte volver un buen jugador, porque este juego no va a durar un día, 2 días o 3 días, va a durar prácticamente todo el tiempo que estemos aquí en la Tierra, ¿no? Entonces el chiste es volvernos lo mejor que se pueda y mientras más rápido empieces, pues mejor. Nunca te vas a sentir listo. Eso también es algo que es muy importante, ¿no? Otra regla, no tienes que jugar solo. Digo, están los emprendedores que son solitarios, que pues yo los admiro mucho porque tienen mucho valor. A mí no se me hace que sea la mejor forma. Yo creo más en las sociedades y mucho más en las comunidades, ¿no? Que de nuevo los judíos juegan como comunidad o también hay algunos modelos, los invito a que vean lo de Black Eco Group o algunos nuevos pues modelos que se están generando a través de la economía compartida y los coworkings que se vuelven como jugar en comunidades, ¿no? Y eso hace que todo sea mucho más fácil porque se ayudan entre todos. Luego está la trampa del ahorro, que ya se las platiqué, es la gente cree que ahorrando va a alcanzar su libertad financiera y pues eso nunca va a pasar. Y denme un segundo.
Y ya empezando a jugar para que ya nos vayamos despidiendo y vea si hay alguna duda o lo que sea. Quiero platicarles de esto. Nunca te sientes listo. Esto sin duda es importantísimo. Yo cuando pusimos la oficina en Tabasco, cuando abrimos la empresa en Estados Unidos, cuando hicimos el primer restaurante, nunca me he sentido listo. Siempre hay en algún momento que te tienes que, pues ahora sí que, te los tienes que agarrar y saltar, ¿no? Como dicen, ¿no? Porque nunca te vas a sentir al 100% listo. Otra cosa es, empezando a jugar, ¿qué es innovar? Porque también luego la gente y más ahorita las personas de nuestra generación, todos quieren encontrar la aplicación que los haga millonarios y todos quieren hacer el próximo Facebook, el próximo WhatsApp, pero no nos damos cuenta que también ya existen mercados muy grandes, muy consolidados, donde podrías pues ganar participación de mercado rápido porque ya existe una demanda, ¿no? Por ejemplo, en las taquerías, cuando yo invertí en las taquerías, pues, oye, a fin de cuentas ya hay millones de taquerías, ¿no? No es algo que estés innovando. ¿Por qué te iría bien? Ah, bueno, porque mis taquerías les voy a dar un twist y voy a hacer algo diferente. Y, por ejemplo, un diferenciador pueden ser los juegos para niños, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes tienen, no saben en qué emprender y se dan cuenta que en su colonia hay pues 25 tintorerías y las 25 tintorerías son manejadas por viejitos que no utilizan sistemas, no utilizan software, no utilizan nada. Bueno, pues puedes hacer una tintorería, ¿no? Innovando en algunos de estos procesos para volverte más eficiente y vas a ganar el mercado que tenían estas personas, ¿no? Digo, está triste porque probablemente algunos de estos negocios truene, ¿no? Sí, pero bueno, así es la competencia y lo que vamos a buscar es pues alcanzar la libertad financiera generando cosas mejores para los consumidores, ¿no? Mm. Otra regla es esta de empieza de lo informal a lo formal, por lo que ya les comenté. Si estuviéramos en otro país, yo no mencionaría esto, digamos, pero aquí en México creo que hasta Hacienda lo sabe. De hecho, los primeros 5 años es rarísimo que te hagan auditorías porque si de por sí el 97% de las pymes truena, si el SAT se pusiera perrísimo al inicio, pues terminarían, pues, ¿no? Tronando el 99.99, ¿no? Que no te corten las alas. Aquí es bien importante, cuando tú le digas a la gente que vas a emprender, te van a decir que estás loco, que qué estás haciendo, pero de verdad, pues anímate, no dejes que te corten las alas. Es probable que fracases, si fracases no pasa nada, vas a aprender y el chiste es que sigas intentándolo, ¿no? Claro, trata de ser lo más prudente e invertir de la manera más adecuada, ¿no? Y luego ya al final les pongo aquí algunos datillos, ¿no? Que de hecho ya es más. Estaba viendo hace poco el reporte de Credit Suisse, pero estos datos eran de hace un año. Donde se estima que la riqueza mundial son 500 trillones de dólares, ¿no? Y la riqueza en México son 12.5 trillones de dólares también. Entonces, cuando ves la cantidad de dinero que hay, ¿no? Pues es obvio que tú también, ¿no? O sea, es cómo habiendo tanto dinero, cuánto tenemos nosotros, ¿no? Y a mí me pasó, cuando de repente yo me di cuenta de estos números y dije, ¿de verdad hay tanto dinero en México? ¿Y cuánto tengo yo? No, pues 3 pesos en la cartera. Oye, pues no, yo también debo de salir ahí, debo de emprender, debo de invertir y debo de, pues, ¿no? Sacar un poco de eso, porque es mucho dinero lo que hay ahí, ¿no? O sea, hay mucho dinero y también hay muchas oportunidades de negocio. La gente que dice que ahorita no hay oportunidades de negocio es porque claramente no tienen una visión empresarial, porque hoy, gracias a toda la revolución que está pasando con la parte tecnológica, la economía compartida y ahora hasta el tema del COVID, se están abriendo muchísimas oportunidades, ¿no? Solamente es cuestión de que las sepamos identificar, ¿no? Y bueno, pues un poquito, este es el taller. Aquí ya nada más les pongo una frase que a mí me gusta mucho: reduce tu consumo, invierte tus ahorros y persigue tus sueños, ¿no? Que creo que es muy importante. Recuerden, el chiste aquí, pues, de la vida es tener el mayor tiempo posible para dedicárselo a lo que ustedes quieran. Y y pues bueno, ojalá y les guste el taller. Eh, Ahí tienen información en los comentarios. Y bueno, ¿no? Pues ojalá y se animen. De nuevo les comento, este curso se da cada 2 meses, cada 3 meses. No está pensado para engancharlos. Literalmente voy a tratar de transmitirles toda la información o todo el conocimiento que yo he logrado descifrar en estos 10 años como emprendedor. Y bueno, pues ojalá se animen. Nos vemos pronto. Gracias.